Nadie imaginó que un simple teléfono pudiera esconder la verdad detrás de una tragedia nacional. Después del atentado que dejó al senador Miguel Uribe Turbay entre la vida y la muerte, hubo un detalle que pasó desapercibido entre los restos de confusión, sangre y cámaras: su celular. Un agente de seguridad lo encontró tirado en el suelo con la pantalla rota y manchado de polvo. Lo guardó sin saber que ese aparato contenía algo más que mensajes políticos, contenía secretos, advertencias y una confesión grabada con su propia voz. Semanas después, ya en manos de su esposa María Claudia Tarazona, el teléfono se encendió por última vez. Al desbloquearlo, comenzaron a aparecer los mensajes, audios y notas que revelaban lo que realmente temía Miguel Uribe antes de aquel atentado. Desde ese instante, María Claudia comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Porque lo que descubrió dentro de ese celular no solo cambió su historia, sino que abrió un nuevo capítulo lleno de misterio, amor y dolor. Cuando María Claudia Tarazona por fin pudo regresar a su casa después de los días más oscuros de su vida, la ciudad parecía otra. Desde el atentado del 7 de junio de 2025, todo había cambiado. Las luces de los noticieros aún titilaban en su mente, los gritos de la multitud, los ecos de los disparos, el sonido de las sirenas. Todo seguía dando vueltas en su cabeza como un eco imposible de borrar. Habían pasado varias semanas desde que su esposo, el senador Miguel Uribe Turbay, había sido víctima de aquel atentado que conmocionó a Colombia entera. Desde entonces su vida transcurría entre hospitales, oraciones y silencios interminables. Pero esa tarde, cuando regresó al hogar que compartían, la esperaba algo que no imaginaba. En una pequeña caja transparente, entregada por las autoridades, reposaban algunos de los objetos recuperados de la escena del ataque: el reloj de Miguel, su anillo, una libreta empapada de sangre, y su celular. Aquel teléfono estaba agrietado, con marcas de polvo y una leve mancha en la parte posterior. Era el mismo que él llevaba en la mano minutos antes del atentado, el mismo con el que había enviado su último mensaje de voz a su equipo. Durante unos segundos María Claudia solo lo observó. No sabía si debía tocarlo, si encenderlo, o si simplemente dejarlo donde estaba. Era como tener entre sus manos una parte viva de su esposo, un pedazo de su alma atrapado entre códigos y pantallas. Nadie sabía si debía encenderlo. Pero ella, guiada por la angustia y un presentimiento imposible de ignorar, decidió hacerlo. Tomó aire, presionó el botón lateral y esperó. La pantalla parpadeó, mostrando el rostro de Miguel en una foto familiar, sonriendo junto a sus hijos. Aquella imagen la quebró por dentro. Con manos temblorosas, acercó el teléfono a su rostro y, gracias al reconocimiento facial que aún estaba configurado con el perfil de Miguel, el aparato se desbloqueó. En ese instante, el teléfono vibró con fuerza. Una cascada de notificaciones, mensajes no leídos, grabaciones de voz, fotos y documentos comenzaron a aparecer. Era como si el propio Miguel estuviera tratando de comunicarse con ella desde otro lugar. El corazón de María Claudia comenzó a latir más rápido. Entre los mensajes había cadenas de oración, noticias del atentado, y cientos de mensajes de amigos, seguidores y compañeros de partido. Pero había algo más. Una pequeña nota guardada en el bloc de apuntes con un título que hizo que su cuerpo se estremeciera. Por si algo me pasa. María Claudia se quedó en silencio. Aquellas 4 palabras parecían una advertencia, una despedida anticipada, un eco del miedo que tal vez Miguel ya sentía antes del ataque. Durante unos segundos dudó si abrirla.
Las lágrimas le nublaban la vista. Apretó el teléfono contra su pecho y murmuró: «Dios mío, ¿qué sabías, Miguel?». Finalmente, tocó la pantalla. El documento se abrió. La nota no era larga, pero las primeras líneas bastaron para dejarla sin aliento. «Si estás leyendo esto, amor, es porque algo no salió bien. Quiero que sepas que lo hice todo por ti, por nuestros hijos, y por el país que soñamos juntos». Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Siguió leyendo palabra por palabra cada frase escrita con la calma de alguien que sabía lo que se avecinaba. Miguel hablaba de sus temores, de las presiones políticas, de mensajes extraños que había recibido los últimos días. Y al final dejaba un número telefónico desconocido con una sola instrucción: «Si algo me pasa, llama a este número. Confía». El corazón de María Claudia latía desbocado. Guardó el número en un papel, temblando. No sabía si hacerlo o no. Parte de ella quería ignorarlo, fingir que no lo había visto, pero otra parte, la que conocía el valor y el instinto de su esposo, sabía que esa nota no era casualidad. Cerró el bloc de notas y miró el resto del contenido. Entre los archivos recientes había fotografías tomadas días antes del atentado, reuniones, documentos, y una imagen borrosa de un lugar que no reconoció. Todo parecía incompleto, como si Miguel hubiera querido dejarle pistas. María Claudia comprendió entonces que ese teléfono no era solo un recuerdo. Era una llave, una puerta abierta hacia la verdad de lo que realmente había ocurrido el 7 de junio. Apagó el celular, lo sostuvo con fuerza y, con la voz entrecortada, susurró: «Prometo descubrir qué fue lo que te pasó». Esa noche, por primera vez en semanas, durmió con el celular de Miguel en la mesa de noche, como si al tenerlo cerca pudiera seguir escuchando su respiración. Lo que aún no sabía era que aquel pequeño objeto guardaba mucho más que mensajes. Guardaba la verdad que nadie se atrevía a decir. Esa noche, cuando la casa ya estaba en silencio y el reloj marcaba las 2 de la madrugada, María Claudia Tarazona volvió a encender el teléfono de su esposo. No podía dormir. La nota titulada «Por si algo me pasa», no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Sentía que el mensaje escondía algo más, como si Miguel hubiera querido advertirle de un peligro del que no alcanzó a escapar. Decidió abrir los chats recientes. El celular estaba lleno de conversaciones con periodistas, asesores, amigos de la familia y contactos políticos. Sin embargo, uno en particular llamó su atención, un número sin nombre, guardado únicamente con la inicial, J. Ese detalle le resultó extraño porque Miguel era muy organizado. Siempre anotaba nombres completos y nunca dejaba contactos sin identificar. Con el corazón acelerado, tocó la conversación. Lo primero que apareció fue un intercambio de mensajes breves, sin contexto, enviados el mismo 7 de junio de 2025, horas antes del atentado. J. No vayas a ese evento. Te lo advertí. Miguel. Ya es tarde, tengo que ir. J. Entonces que sea lo que tenga que ser. Las palabras quedaron flotando en la pantalla, frías, inquietantes. María Claudia las leyó una y otra vez, intentando encontrar una explicación. ¿Quién era? J. Un amigo. Un enemigo. Un colaborador que sabía algo. El alma se le llenó de preguntas y miedo. No entendía si se trataba de una amenaza velada o de una advertencia desesperada. Tomó una libreta y anotó la hora exacta del intercambio, 11:32 de la mañana. El atentado ocurrió alrededor de la 1 de la tarde. Eso significaba que esos mensajes fueron enviados apenas 90 minutos antes de que todo ocurriera.
María Claudia se recostó en el sofá, aún sosteniendo el celular. Las lágrimas comenzaron a correr sin permiso. Sabía que Miguel había recibido presiones políticas los últimos meses, pero jamás imaginó que algo así pudiera pasar. El tono de los mensajes, la manera en que estaban escritos, todo parecía indicar que él sabía algo, o que alguien le había advertido de un peligro inminente. Buscando respuestas, siguió revisando los archivos del chat. Y entonces lo encontró. Un archivo de audio grabado ese mismo día a las 12:49 del mediodía, apenas minutos antes del ataque. El título era simple, Nota de voz 007. María Claudia dudó unos segundos, respiró profundo y presionó, reproducir. Del otro lado de la bocina, la voz de Miguel Uribe Turbay sonó temblorosa, como si hablara con prisa o con miedo. Si estás escuchando esto, significa que algo me pasó. Solo quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por ustedes, por mis hijos y por el país. No tengo miedo, pero sé que hay cosas que ya no puedo controlar. El silencio posterior fue estremecedor. María Claudia se tapó la boca con ambas manos. Sentía un nudo en la garganta. La voz de Miguel seguía sonando en su mente, una mezcla de despedida y advertencia. Era como si él ya hubiera presentido su destino. Volvió a escuchar el audio, esta vez con más atención. En los últimos segundos se oía un ruido de fondo, como pasos apresurados y un murmullo. Una voz desconocida decía algo ininteligible, y luego, la grabación se cortaba abruptamente. María Claudia retrocedió el audio una y otra vez, intentando descifrar qué se decía en ese murmullo. Grabó el sonido en otro teléfono, lo amplificó, y lo escuchó con auriculares. Apenas logró distinguir una frase susurrada. No debiste venir. Esa frase la paralizó. Todo encajaba. Miguel había recibido una advertencia y aún así decidió presentarse al evento político en Fontibón. Tal vez lo hizo por compromiso, o quizá porque no quería demostrar miedo. Pero aquella decisión cambió el curso de su vida, y la de ella. Guardó el audio en una copia de seguridad y lo renombró, La última voz de Miguel. Luego apagó el teléfono y lo colocó sobre la mesa, junto a una vela encendida. El silencio volvió a llenar la habitación. En su mente, una sola pregunta se repetía sin descanso. ¿Quién era J.? Y sobre todo, ¿por qué sabía lo que iba a pasar antes que nadie? La grabación continuaba con una voz pausada, serena, pero cargada de una tristeza imposible de disimular. Miguel Uribe hablaba con el tono de quien ya ha hecho las paces con lo inevitable. Se le escuchaba respirar hondo, como si cada palabra le costara esfuerzo, como si supiera que estaba dejando un testimonio final. No sé cuánto tiempo más pueda aguantar esto, decía. Las cosas se han puesto más oscuras de lo que imaginé. No todos son amigos. Hay nombres que no puedo mencionar, pero ellos saben quiénes son. María Claudia, al oír esas palabras, sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era la primera vez que escuchaba a su esposo hablar con ese tono de resignación. Siempre lo había visto como un hombre fuerte, seguro, decidido. Jamás imaginó que detrás de su sonrisa ante las cámaras y sus discursos de esperanza, Miguel estuviera viviendo con miedo. Aquella voz, tan conocida y a la vez tan ajena, le heló la sangre. La grabación seguía: si estás escuchando esto, amor, es porque algo me pasó. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue por ustedes. Si las cosas salen mal, no busques culpables, ellos ya se encargarán de borrar sus huellas. Luego hubo un silencio largo, seguido de un suspiro que sonó como una despedida.
María Claudia rompió en llanto. El celular le temblaba en las manos. Apretó el botón de pausa, retrocedió unos segundos, volvió a escuchar. No podía asimilarlo. Las lágrimas caían sobre la pantalla mientras el eco de la voz de su esposo llenaba la habitación. Gritó, golpeó la mesa, se desplomó en el suelo. Su corazón le decía que lo que oía era una confesión, un aviso de lo que estaba por venir, pero su mente se negaba a aceptarlo. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Cuando logró calmarse, decidió guardar el archivo en un pendrive, temiendo que el teléfono pudiera ser intervenido o borrado. Sabía que esa grabación era demasiado valiosa, demasiado peligrosa. La escondió en una caja metálica, junto con otros documentos que había encontrado entre los correos y mensajes de Miguel, fechas, nombres, ubicaciones, y capturas de conversaciones que parecían piezas de un rompecabezas mayor. Esa noche no durmió, repasó una y otra vez los audios y mensajes intentando entender. ¿Quién era J.? ¿A qué se refería Miguel con ellos ya se encargarán de borrar sus huellas? Cada detalle parecía cobrar sentido y, a la vez, generar más preguntas. Días después, cuando la noticia del atentado se volvió viral y los medios llenaron las pantallas con imágenes de su esposo, María Claudia tomó una decisión que cambiaría su vida: hacerlo público. No podía guardar silencio sabiendo que Miguel había intentado dejar una advertencia. Decidió compartir la grabación con un periodista de confianza, pero antes dejó constancia de todo lo que había encontrado. Fotografió cada conversación, cada archivo, cada detalle. Quería que el mundo escuchara la voz de su esposo, no solo como un político más, sino como un hombre que había presentido su destino y había tenido el valor de enfrentarlo. Aquel pendrive se convirtió en su reliquia, su prueba y su cruz. En él no solo estaba la voz de Miguel, sino el eco de su verdad. Una verdad que, según ella, aún muchos se negaban a escuchar. Bueno, para seguir con esto, vamos a retroceder un poco atrás. Era una tarde calurosa de campaña en Fontibón. Miguel Uribe Turbay, sonriente y enérgico, saludaba a la multitud que lo aclamaba con pancartas y gritos de apoyo. Su discurso había encendido la esperanza de muchos, y los aplausos retumbaban en la plaza. Pero de pronto, un sonido seco, brutal, cortó el aire. Un disparo. El eco del balazo se mezcló con los gritos. En cuestión de segundos, el joven senador cayó al suelo. Su camisa blanca se tiñó de rojo, y el caos se desató. Los guardaespaldas corrieron, algunos cubriendo su cuerpo, otros buscando al agresor entre la multitud que ahora se dispersaba presa del pánico. María Claudia Tarazona, su esposa, estaba a pocos metros, observando todo en un estado de incredulidad. No entendía qué había pasado. Su voz se quebró al gritar: «No me lo quiten, por favor. Déjenme verlo». Corrió hacia él, entre empujones y confusión. Los paramédicos trataban de contener la hemorragia mientras la gente lloraba, grababa, o simplemente quedaba paralizada ante la tragedia. El sonido de las sirenas no tardó en llenar el aire, pero para María Claudia todo ya parecía un silencio eterno. Mientras los médicos luchaban por su vida, un detalle quedó olvidado entre la confusión: el celular personal de Miguel Uribe. Cayó al pavimento, manchado de sangre y polvo, junto a los folletos de campaña y una gorra abandonada. Nadie reparó en él. Horas después, cuando el sol comenzaba a ocultarse, ese mismo teléfono llegaría a manos de su esposa. Un objeto pequeño, inofensivo a la vista, pero que guardaba en su interior las últimas palabras, los últimos pensamientos,
y los secretos más oscuros de un hombre que había presentido su destino. Ese fue el instante en que la historia cambió para siempre. No solo para María Claudia, sino para todos los que descubrirían lo que ese teléfono ocultaba. Días después del fallecimiento de Miguel Uribe, Colombia entera seguía conmocionada. Las calles aún mostraban carteles con su rostro y mensajes de justicia. Pero la verdadera tormenta estaba por desatarse. María Claudia Tarazona, con el rostro demacrado por el dolor, apareció frente a las cámaras de televisión. En sus manos sostenía el teléfono de su esposo, el mismo que había encontrado entre los objetos recuperados del atentado. Su voz temblaba, pero su mirada estaba firme. En este celular está la verdad de lo que le pasó a Miguel, dijo con valentía, mientras un silencio absoluto dominaba la sala de prensa. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, atentos, mientras ella abría el archivo más doloroso de su vida, la nota titulada, «Por si algo me pasa». Su esposo, con voz serena y premonitoria, hablaba allí del amor profundo que sentía por sus hijos, del orgullo de ser su padre, de su sueño por un país más justo, sin odio, sin divisiones. Pero también confesaba un miedo que lo había perseguido en silencio durante meses, presiones, amenazas, advertencias veladas, cosas que nunca se atrevió a denunciar por temor a las consecuencias. A medida que María Claudia leía, las lágrimas le corrían por el rostro. Su voz se quebró, pero siguió. Cada palabra de Miguel se sentía como una herida abierta que pedía justicia. Al terminar, levantó la mirada y prometió ante todos: «No descansaré hasta que se sepa toda la verdad». Desde ese día, María Claudia transformó su dolor en fuerza. Creó una fundación con el nombre de su esposo, organizó marchas y exigió investigaciones más profundas. Su vida cambió, pero su propósito se mantuvo firme: proteger el legado de Miguel Uribe y no permitir que su memoria se apague. Sin embargo, entre la gente y los medios, una pregunta siguió flotando. ¿Qué más había en ese celular que jamás se mostró al público? Un secreto que tal vez solo María Claudia conoce, y que podría cambiar todo lo que el país cree saber sobre aquella tarde trágica del 7 de junio. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad detrás de los hechos que marcaron a toda una nación. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre lo ocurrido y qué crees que realmente escondía ese celular. Nos vemos en el próximo capítulo de Secretos de Historia, donde revelamos lo que muchos prefieren callar.